C#, un lenguaje multiparadigma, reflexivo y concurrente. Hola, soy ingeniero de software, programador X, y el día de hoy vamos a ver este lenguaje de programación. C# fue creado en Microsoft por Anders Hejlsberg en el año 2000. Originalmente fue creado solo para Microsoft y hoy en día se utiliza para aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, servicios basados en la nube, sitios web, software empresarial y juegos. Y quiero que sepas que aprender un lenguaje de programación es realmente fácil, pero lo que es realmente difícil es programar a nivel profesional. Necesitas practicar de meses a años para resolver los problemas más difíciles que nos presenta esta industria. Ahora el libro está disponible aquí abajo en el video y al comprarlo apoyas muchísimo a este canal para que yo pueda seguir haciendo el trabajo que hago. Ahora lo primero que debemos hacer antes de escribir nuestra primera línea de código es preparar nuestro ambiente para trabajar con este lenguaje. Para esto vamos a bajar un editor de texto y el más común hoy en día es VS Code. Puedes bajar VS Code de la dirección code.visualstudio.com. Una vez instalado, necesitamos instalar nuestro ambiente que nos permita correr este lenguaje de programación. C# requiere el framework de .NET para utilizarlo y puedes bajar el SDK desde .NET.microsoft.com. Para verificar que está instalado correctamente, abre la terminal y escribe .NET -- versión. Presiono Enter y yo estoy utilizando la versión 6 que puede ser distinta a la tuya. Ahora que estamos listos, vamos a crear nuestro primer archivo en este lenguaje y vamos a escribir nuestra primera línea de código. Para iniciar nuestro proyecto vamos a ir a VS Code, voy a crear una nueva terminal y aquí voy a escribir .NET New Console-O y el nombre de mi aplicación que va a ser App. Esto va a crear una carpeta que se llama App y dentro de esta carpeta vamos a tener una carpeta de objetos, también un archivo de configuración y adicionalmente el archivo program.cs. Aquí es donde vamos a escribir nuestro código. Para imprimir mi primera línea de código, escribo el objeto console, llamo al método writeLine, abro paréntesis y entre comillas dobles escribo hola mundo. Termino la oración con punto y coma, guardo mi archivo, abro la terminal. Aquí accedo a mi carpeta app con cd espacio app, presiono enter y aquí corro el comando .NET espacio run. Presiono Enter y así hemos logrado imprimir nuestra primera línea de código. Nota que ahora tienes una nueva carpeta que se llama bin, que es donde se compila nuestra aplicación y se guarda como un ejecutable. Ahora que vamos a trabajar con datos, queremos guardar estos datos y para esto utilizamos las variables. Los tipos de datos más comunes que solemos guardar en variables son texto, números enteros y decimales, valores de verdadero o falso que también se los conoce como booleanos, listas o arrays y también mapas, objetos o diccionarios. Este es un lenguaje tipado, así que debo definir el tipo de dato. Escribo string, que significa texto, espacio, doy un nombre a mi variable que va a ser libro, espacio, igual para asignar un valor, espacio, y entre comillas dobles voy a escribir el programador pragmático. Escribo punto y coma para terminar la oración. Ahora puedo hacer lo mismo para un texto de teléfono o un texto de color. También puedo crear un número utilizando la palabra clave int. Puedo crear un número decimal utilizando la palabra clave float y asegurándome de poner f al final del decimal. Para booleanos utilizo el tipo bool y puedo utilizar las palabras claves true, que es verdadero, y false, que es falso. También tenemos estructuras de datos que son un poco más complejas. Por ejemplo, las listas nos permiten guardar muchos tipos de datos de forma ordenada. Ahora voy a crear una lista y esta va a ser una lista de números. Para eso escribo int, abro corchetes que indica que esto es una lista. El nombre de mi lista va a ser números, pongo espacio, igual, espacio, abro llaves y aquí dentro puedo poner varios números separados con una coma. Y finalizo la oración con punto y coma. Ahora para acceder a uno de estos valores en la lista, escribo números, abro corchetes y voy a acceder al índice 0. Ahora voy a imprimir este valor escribiendo console.writeLine, entre paréntesis, termino con punto y coma, guardo mi archivo y lo corro en la terminal obteniendo 23. Ahora estas listas ocupan un espacio en la memoria que no se puede cambiar. Es decir, esta lista solo puede tener 7 elementos. Si queremos trabajar con listas dinámicas que puedan cambiar de tamaño, podemos utilizar la palabra list y entre símbolos de menor que y mayor que, escribimos el tipo de dato. Y después del símbolo igual tenemos que instanciar el objeto de lista. Para esto escribo new, escribo list, pongo los símbolos de menor que y mayor que, y dentro de estos pongo la palabra int, que es para números. Guardo, corro mi código y vemos que funciona bien. Ahora en C#, esta es una lista y lo que vimos anteriormente se suele llamar un array o arreglo. Ahora si quiero imprimir toda la lista,
Al correr este código no puedo ver los elementos de la lista. Para ver los elementos de la lista escribo string.join, abro paréntesis, escribo el texto que va a unir estos elementos. En este caso va a ser una coma, pongo coma y cierro el paréntesis del método join. Ahora al correr este código puedo ver cada uno de los elementos en la consola. También puedo tener listas de texto y puedo tener listas de datos mixtos utilizando la palabra clave dynamic. Y también tenemos los mapas, objetos o diccionarios y estos nos permiten acceder muy rápido a una propiedad tan solo utilizando una llave. Escribo el tipo dictionary y aquí indico el tipo para la llave o propiedad y el tipo para el valor. Abro los símbolos menor que y mayor que y este va a ser un diccionario de enteros, coma, a texto. Mi variable se va a llamar jugadores, pongo igual, escribo la palabra clave new, creo un objeto de diccionario con los mismos valores de tipo, int, string. Y tengo que abrir y cerrar paréntesis. Termino la oración con punto y coma. Ahora para añadir valores a este diccionario vamos a utilizar el método add. Para esto escribo jugadores, punto, a mayúscula, dd. Abro paréntesis, paso el valor de 10, que va a ser mi llave, coma, y entre comillas dobles el texto de Messi. Termino la oración con punto y coma. Ahora puedo copiar esta línea y añado otro par de valores que va a ser 7 con el valor de Cristiano Ronaldo. Ahora para acceder a uno de estos valores puedo escribir jugadores y quiero acceder al valor de la llave 7. Ahora para imprimir esto lo envuelvo en console writeline. Termino con punto y coma. Ahora corro mi código y obtengo Cristiano Ronaldo. Ahora también puedo crear un diccionario que mapee texto a texto. También puedo mapear de texto a una lista de texto y también podría utilizar otros tipos de datos. Ahora también tenemos constantes. Estas son muy similares a las variables, con la diferencia de que su valor no puede ser cambiado. Escribo la palabra clave const, este va a ser del tipo float, que es un decimal, y el nombre de mi constante va a ser pi. Pongo espacio, igual, espacio, y el valor va a ser el valor de pi. Este es 3.14, y al final de un decimal tengo que poner la f. Y termino la oración con punto y coma. También tenemos operadores. Los operadores son símbolos que nos permiten realizar operaciones. Por ejemplo, tenemos operadores aritméticos que nos permiten sumar, restar, dividir, multiplicar. Puedo sumar con 1 más 1 y también puedo restar, multiplicar y dividir con estos otros símbolos. Al correr mi código puedo ver los resultados. Tenemos operadores comparativos que nos permiten comparar un valor con otro. Puedo comparar si un valor es igual a otro utilizando el símbolo igual a igual. En este caso voy a comparar si 4 es igual a 4. Al correr este código vemos el booleano verdadero. Si tratamos de comparar tipos que son distintos y corremos nuestro código, vamos a ver un error porque estamos tratando de comparar enteros con texto. Y tener un lenguaje tipado nos ayuda para reducir errores. Ahora también puedo comparar si 4 es diferente a 5 con este símbolo, si 4 es menor a 5 o si 4 es mayor o igual a 5. Y aquí puedes ver los resultados. Y tenemos operadores lógicos que debes haberlos visto en tu clase de lógica. Aquí podemos utilizar el símbolo y para comparar verdadero con verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso, falso y falso es falso. También podemos utilizar el operador o, en donde verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es verdadero, falso y verdadero es verdadero, y falso es falso. Los condicionales nos permiten controlar el flujo de nuestro código basado en diferentes condiciones. Aquí tenemos una variable que es el booleano verdadero y voy a correr código condicional. Escribo la palabra clave if, abro paréntesis, pongo el valor que voy a revisar que es autorizado y algo bastante único de C# es que voy a saltar a la siguiente línea y aquí voy a abrir llaves. Presiono Enter y entre estas dos llaves voy a poner código que va a correr si es que este valor es verdadero. En este caso solo voy a imprimir puede ingresar. Ahora en el caso de que no sea verdadero, voy a saltar a la siguiente línea, voy a escribir la palabra else, presiono Enter y en la siguiente línea hago algo similar, pero en este caso voy a escribir no puede ingresar. Ahora corro mi código y vemos puede ingresar. Si cambio mi valor de autorizado a falso, corro mi código de nuevo y dice no puede ingresar. En este otro ejemplo también utilizo el condicional if else, pero aquí tengo más condiciones. Si es que mi número entero es 99, si es que mi número entero es 100 utilizando las palabras claves else if y cualquier otra situación utilizando else. Al correr este código voy a obtener es 100. Este es otro tipo de condicional del tipo switch. Aquí utilizo la palabra switch y reviso una variable y realizo la comparación con cada uno de estos casos utilizando la palabra case. Finalmente, si no cae en ninguno de esos casos, utilizo la palabra default y el resultado de este ejemplo va a ser advertencia. Ahora también tenemos las funciones.
Y las funciones son un bloque de código que podemos guardar y reutilizar. Las funciones retornan valores y tengo que escribir el tipo que voy a retornar. Para este ejemplo voy a retornar un entero y mi función se va a llamar sumar. Abro paréntesis y aquí puedo incluir de 0 a varios argumentos. Mi primer argumento va a ser un número entero y se va a llamar primero, coma, y el segundo argumento va a ser un número entero que se va a llamar segundo. Ahora en la siguiente línea abro llaves y aquí dentro puedo escribir mi código. Escribo la palabra clave return que me permite retornar un valor de esta función. Y aquí escribo primero, espacio, más, segundo. Termino con punto y coma. Y este código no va a correr a menos que yo lo llame. Para correrlo escribo sumar, abro paréntesis y aquí paso los valores de 3, y 4. Termino con punto y coma y quiero guardar este resultado en una variable. Escribo int resultado igual y ahora puedo imprimir el resultado. Esto va a imprimir el número 7. También puedo crear una función para multiplicar y en este ejemplo puedes ver que no estamos retornando nada. Para este caso utilizamos la palabra void. Y como otro ejemplo también podría imprimir el primer elemento de una lista. Ahora también podemos tener funciones bastante complejas como la que ves aquí. Y este es un algoritmo de ordenamiento que se llama quicksort. Lo que hace es recibir una lista desordenada y después de correr este código retorna una lista ordenada. Temporalmente voy a cerrar este código. Ahora tengo una lista desordenada. La paso a mi función quicksort y aquí imprimo el resultado. Al correr este código podemos ver la lista ordenada. Ahora vamos a ver los ciclos, bucles o loops. Con los bucles podemos repetir nuestras secciones de código muchas veces. Y estos son excelentes para navegar por cada elemento en una lista y así correr el mismo código para cada elemento. Ahora aquí tengo un arreglo o lista de animales en forma de texto y quiero imprimir cada texto a la pantalla. Utilizo la palabra clave for each, abro paréntesis, escribo la variable que va a representar a cada elemento. Para esto escribo string animal, espacio, utilizo la palabra in y paso a la lista de animales. En la siguiente línea abro llaves y escribo el código para imprimir cada animal. Y al correr mi código veo cada elemento. En este otro ejemplo tengo una función que multiplica dos valores y los imprime a la pantalla. Tengo una lista de números y utilizo el bucle for each para multiplicar cada elemento por 2. Y en la consola podemos ver el resultado. Ahora tengo un ejemplo de un bucle while en el que voy a correr este código siempre que la variable entero sea menor o igual que la variable emergencia. Y aquí estoy aumentando entero con 1 en cada iteración. Al correr este código vemos que he imprimido los valores de 100 hasta 911. Y lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para proyectos pequeños, pero cuando queremos realizar proyectos más grandes como aplicaciones, es indispensable la programación orientada a los objetos. La idea aquí es tomar cualquier concepto del mundo real y transformarlo a código, en donde todo se convierte en un objeto. Las clases determinan la estructura o esquema que va a tener un objeto. Ahora voy a crear una nueva clase y para esto voy a crear un nuevo archivo, ya que cada clase en C# debe tener su propio archivo. Creo un nuevo archivo. Esta clase se va a llamar lenguaje.cs y aquí voy a escribir la palabra clave class, lenguaje, abro llaves en la siguiente línea. Aquí voy a crear una propiedad y esta propiedad va a ser privada para que no pueda ser accedida fuera de esta clase. Para esto escribo private, escribo el tipo que es string y el nombre de esta propiedad va a ser nombre. Termino la oración con punto y coma y creo otra propiedad que se va a llamar año y va a ser un entero. Ahora voy a crear un método constructor que se llama automáticamente cuando instanciamos un objeto de esta clase. Para esto escribo public, ya que va a ser un método público. Va a tener el mismo nombre que la clase, lenguaje, abro paréntesis y aquí voy a pasar dos argumentos. El primero va a ser el nombre, que va a tener el tipo texto, y el segundo va a ser el año, que va a tener el tipo número entero. En la siguiente línea abrimos llaves y aquí asignamos el argumento de nombre a la propiedad de nombre. Para esto utilizo la palabra this, que se refiere a la clase. Pongo punto, nombre, y esto va a ser igual al argumento nombre. Hago exactamente lo mismo para año. Y ahora voy a crear un método en esta clase. Ahora voy a crear el método descripción, abro paréntesis, y no voy a pasar ningún argumento. En la siguiente línea abro llaves, y aquí quiero imprimir cierto texto. Temporalmente voy a cerrar el constructor. Ahora sí escribo comillas dobles, abro llaves, y pongo el 0 entre las llaves. Pongo espacio, y escribo fue creado en. Abro llaves, pongo el valor de 1, cierro llaves y ahora este 0 y 1 puede ser rellenado con las propiedades. Para esto pongo coma, this, punto nombre, coma, this, punto año. Termino la oración con punto y coma y como mi método no retorna nada, voy a hacerlo público para poder utilizarlo en otros lugares y voy a escribir la palabra void. Y con esto he creado una clase. Ahora para utilizar esta clase voy a volver a mi archivo program.cs. Aquí voy a escribir la clase lenguaje. Esta clase va a crear un objeto que se va a llamar HTML. Pongo espacio, igual, espacio. Utilizo la palabra new, vuelvo a escribir lenguaje, abro paréntesis
Y ahora puedo pasar el nombre y el año. En nombre escribo HTML y en año pongo 1993. Y con esto he creado un objeto. Ahora quiero llamar al método descripción de este objeto. Escribo HTML.descripción. Abro paréntesis y finalizo con punto y coma. Ahora hago exactamente lo mismo con CSS y también con JavaScript. Corro mi código y podemos ver los resultados para cada objeto. Ahora en proyectos grandes va a ser imposible trabajar con un solo archivo. Para esto tenemos módulos. Los módulos nos permiten dividir nuestro código entre cientos o miles de archivos y de esta manera va a ser mucho más fácil organizarlos y trabajar en cada uno de ellos. Y así es como se crean las bibliotecas o librerías. Lo siguiente es practicar, crear proyectos y seguir aprendiendo más detalles avanzados y especializados. Y si te gustó este video, te invito a que estudies conmigo en Academia X, en donde te enseño a programar a nivel profesional. Aquí vas a crear tu primera página web y portafolio, vas a crear tu primera aplicación, te preparo para entrevistas de trabajo enseñándote estructuras de datos, algoritmos, diseños de sistemas, que son conceptos esenciales para trabajar en compañías del nivel de Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft. Así que visita academia-x.com. Si deseas ver más de estos tutoriales, te invito a darle un like, a suscribirte, a activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y te deseo lo mejor en la industria de la tecnología. Nos vemos en la próxima. Chao.